la palabra de Dios, venimos a cantar, venimos a orar. No venimos porque no tenemos otras cosas que hacer. Nosotros nos reunimos porque especialmente hoy es el día que Dios ha santificado. Dios dijo en Éxodo 28, lo sabemos, ¿verdad? Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En el día del Señor, la iglesia se reúne para orar, para cantar, para alabarle al Señor y para escuchar la palabra del Señor. Amén, gracias hermano. Para estudiar la palabra de Dios nos reunimos. Entonces, en este momento, agarren todos sus Biblias o sus tablets, sus teléfonos, porque hoy la Biblia la tiene en todos los dispositivos. Así que vamos entonces al libro de Apocalipsis capítulo 2. Yo siempre cuando predico, no sé por qué será, pero siempre inicio en Apocalipsis. Y en una ocasión estaba una persona y dijo, hermano, solo Apocalipsis, ya me tiene cansado con Apocalipsis, porque no quiere saber de Apocalipsis. Pero le digo algo, hermanos, en el libro del Apocalipsis está toda la Biblia. En el libro del Apocalipsis está resumida desde Génesis hasta este último libro. Cuando lee el libro del Apocalipsis, ve la entrada del pecado a este planeta. Cuando estudia el libro del Apocalipsis, encuentra a Cristo crucificado, a Cristo como nuestro único Salvador y el cuidado que Cristo tiene por su iglesia, no solo estos días, sino hasta el fin. Y en el libro del Apocalipsis hace promesas para los vencedores. Y eso es lo que vamos a leer ahora. Tenemos la bendita promesa de que un día, mis hermanos, nosotros tendremos el privilegio de comer juntos con Jesús mismo y con todos los redimidos. ¿Se acuerdan de aquella ocasión cuando Cristo hizo la cena en la última semana que vivió sobre la tierra? Hizo la santa cena y terminando la cena, Él dijo, os digo, dice que esta es la última cena que he tomado con ustedes y no la volveré a tomar sino hasta aquel día cuando esté en el reino de mi Padre. Nosotros no hemos tomado la cena junto con Jesús, por fe sí, pero llegará el día cuando nos vamos a sentar juntos con Él en la mesa de kilómetros que dice en primeros escritos, esa mesa mide de kilómetros y esa mesa es de plata. Y ahí vamos a sentarnos con todos los redimidos, vamos a ver a Moisés, vamos a ver a Abraham, vamos a ver a Enoc, vamos a ver a Elías, vamos a ver a Abel y a cuantos redimidos que ya tenemos aclarados en la Biblia por nombre. Y entonces ahí nos vamos a reunir y vamos a comer viendo a Jesús el que murió por nosotros. Y además de eso se nos ha prometido comer del fruto del árbol de la vida. Porque recuerden que hoy la muerte existe porque el hombre transgredió la ley de Dios y nunca más tuvo derecho a comer del árbol de la vida. Cuando vuelva a comer del árbol de la vida, el hombre vivirá eternamente y para siempre. Y ahora vamos al libro de Apocalipsis capítulo 2. El mensaje fue dado a la iglesia de Éfeso. Hoy no vamos a explicar el periodo de la iglesia de Éfeso ni dónde existió. Únicamente vamos a ver la promesa que le hizo el Señor Jesucristo aquí, mostrándole en visión a Juan, el discípulo de Cristo. Versículo 7. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Dice así. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Dónde está el árbol de la vida, hermanos? En medio del paraíso de Dios. Solo pregunto. Espero no ofender a nadie, porque en una ocasión me dijo alguien, a mí no me gusta que pregunten. ¿Por qué preguntan? Si es que pasaron a predicar, no a preguntar, ¿verdad? Sabemos que hay mentes diferentes, ¿no? Pero alguien quisiera decir, ¿qué es un paraíso? ¿Qué usted ve en su mente? ¿Qué quiere decir paraíso? ¿Alguien sabe?
No. Pues por si no sabía, el paraíso, la palabra viene del idioma persa y que es paraides, que quiere decir un parque. Es un lugar que se le aplicó este nombre al jardín del Edén. Recuerden que en el original en la Biblia dice que Dios plantó el huerto del Edén, pero más adelante se le llega a llamar el paraíso. O sea, como un parque, un lugar de recreación, un lugar bonito donde hay árboles, por eso se le llama paraíso. Donde usted va a respirar aire puro, ahí usted se relaja. Y el huerto del Edén, hermanos, que Dios creó, no había pecado, no había nada que contaminaba, entonces era un lugar feliz. Un lugar donde no había nada que lamentar. Y Adán y Eva fueron puestos en ese paraíso, en el huerto del Edén. Entonces dice acá, hermanos, a la iglesia de Éfeso, Cristo le dice: al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Aquí hay un reto, hermanos. Dice: al que venciere. ¿Quiénes van a comer del árbol de la vida? Los vencedores, hermanos. Y Pablo dice: los valientes arrebatarán el reino de Dios. Los cobardes no, hermanos. Aquí mismo en el libro de Apocalipsis capítulo 21 dice: los cobardes, los perros, los idólatras, homicidas no entrarán en el reino de Dios. Los valientes sí van a entrar en el reino de Dios. Los cobardes no. Por eso, hermanos, nunca debemos desanimarnos. Tenemos que permanecer firmes y fieles hasta el fin para tener derecho al árbol de la vida. Vayamos a Apocalipsis capítulo 22, hablando de este mismo árbol de la vida que Cristo promete acá en el mensaje a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis capítulo 22 y verso 14, aquí está nuevamente, ya para terminar, el mensaje que Cristo dio a Juan para que se le diera a las iglesias y al mundo entero. Apocalipsis capítulo 22 y verso 14, Jesús dijo: bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. ¿Se dan cuenta qué importante es guardar los mandamientos de Dios? ¿Queremos llegar a tener la vida eterna? Sí. ¿Queremos entrar por las puertas de la ciudad de la Nueva Jerusalén? Porque cuando usted estudia el contexto aquí, el capítulo 21 y 22, es que Cristo le muestra a Juan la Nueva Jerusalén. Y que en la Nueva Jerusalén solo entrarán los puros de corazón, los que guardan los mandamientos de Dios, y entonces tendrán derecho al árbol de la vida. Voy a leer desde el verso 13 en adelante para que se vea. Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el postrero. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y para poder entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros y los disolutos y los homicidas, idólatras y cualquiera que ama y hace mentira no estarán allí. Estarán afuera, no entrarán en la ciudad. Tampoco comerán del árbol de la vida, porque los pecadores nunca comerán del árbol de la vida. Por eso Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, o sea, fueron sacados del paraíso, usemos el lenguaje persa. Fueron sacados del paraíso para que no comieran del árbol de la vida. Porque si comían del árbol de la vida, se inmortalizaba el pecado, el pecador. Ahora dirán: ¿será posible eso? Vayamos al libro de Génesis. Libro de Génesis capítulo 2, donde Dios plantó el huerto del Edén y puso el árbol de la vida, pero después, cuando el pecado entró en el mundo, fue necesario que Adán y Eva fueron sacados de ahí, del huerto del Edén. En Génesis capítulo 2 y verso 8 habla de que cuando Dios hizo un huerto, y dice: y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado.
¿En dónde lo puso Dios a Adán y Eva? En el huerto del Edén, allí en el paraíso. Ahora vea, y Jehová, Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí en el huerto del Edén, hermanos, en el paraíso, Dios puso también el árbol de la vida para perpetuar la vida de lo que Dios había creado, Adán y Eva. Pero también estaba el árbol del bien y del mal, para que ellos decidieran si permanecer en el bien o escogían el mal. Lamentablemente, Eva fue engañada y se decidió recibir el mal. Entonces, ¿qué pasó? Vayamos más adelante en el capítulo 3. El capítulo 3 habla de la tentación de la serpiente a Eva. Y cuando Adán y Eva pecaron, vamos a ver qué pasó. Dice que Dios entonces sacó a Adán y Eva de allí. Capítulo 3. Después de Dios haber hablado con ellos, les dijo, resumamos rápido, verso 19, 3:19. Dios le dijo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó Adán el nombre de su esposa Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su esposa túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Dios, vean esto, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. En primeros escritos, hermanos, y en conflicto de los siglos, hablando de la inmortalidad del alma, porque ustedes saben, hermanos, que los hermanos dominicales, la mayoría de iglesias enseñan y creen que el alma es inmortal y que cuando uno muere solo muere el cuerpo, pero que el alma sale y se va con Dios. Por eso cuando alguien muere dice: hoy pasó a la presencia del Señor nuestro hermano. Y qué bueno, dice, porque aunque nosotros estamos tristes acá, pero Él está gozando allá. Porque creen ellos que el alma es inmortal. No. La Biblia dice que lo único que podía mantener la inmortalidad era comiendo del árbol de la vida. El momento que Adán y Eva pecaron, el hombre llegó a ser mortal. No solo una parte del hombre, no, todo. Es el aliento de vida que sale cuando nosotros morimos, pero eso es el soplo de vida. Eso no es el alma soy yo. La palabra alma en hebreo es nefesh, que traducido originalmente al español es persona. Y eso lo sabe mucha gente. Hoy casi ya no tanto lo usan los noticieros, pero siempre decían: miren, en el estadio de fútbol, los que les gusta el fútbol, pero no. Los adventistas no deben de promocionar fútbol. Perdónenme que lo mencione aquí. Pero dicen los noticieros: miren, señores, hay en el estadio como 50,000 almas. ¿Verdad que sí saben? Que almas no son espíritus. Que almas no es algo por ahí que anda volando. No, almas son las personas que están allí. Por ejemplo, hoy y recuerden, hasta nosotros mismos usamos, hermanos, hay que ganar almas para Cristo, ¿sí o no? Hasta en México o en Guatemala o aquí también creo, a los que evangelizan o predican o a los pastores le dan reconocimientos como ganador de almas. Pero cuando les preguntan: ¿y qué es un alma?, se quedan confundidos, no saben otra vez qué es. Hermanos, es claro, almas son las personas. Cuando una persona le entregó la vida a Cristo, en el lenguaje que se usa, se dice: un alma aceptó a Jesús. Y Cristo vino a buscar esas almas, las personas. El que creyere y fuera bautizado, ese será salvo, ¿verdad? Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo: ahora el hombre es como uno de nosotros.
Ahora yo leyendo me pregunto, bueno, pero ¿cómo es que Dios dice ahora el hombre es como uno de nosotros? Y ahí Satanás mete cosas feas. Pero al entender bien, Dios dijo ahora el hombre conoce el bien y conoce el mal. Eso no quiere decir que Dios hace el mal también. No, no, no. El único que sabe distinguir entre el mal y bien claro es Dios. Así como tú con tus hijos, ¿verdad? Tus hijos a veces no saben distinguir entre el mal y el bien, pero tú sí. Pero eso no quiere decir que tú haces el mal. Tú vas a decir que no hagan el mal. Bueno, entonces Dios dice, ahora el hombre es como uno de nosotros, conocedor del bien y del mal, así que hay que sacarlo de ahí para que no toque también del árbol de la vida y se queda viviendo pecador. Dios es el que conoce el pasado, el presente y el futuro. Y entonces Dios tomó a Adán y Eva, habiéndolos vestido con pieles de animales, y los sacó del huerto del Edén y les dijo, como no quisieron estar aquí en el paraíso, donde no se sufría, donde todo tenían, había frutas, había de todo, Dios le dijo ahora, ahí está la tierra, a cultivarla, a plantar maíz, a plantar frijoles, a plantar jamaica, de todo lo que hoy nosotros conocemos para comer. Y comenzaron entonces a plantar. Dios le dijo a Adán, con el sudor de tu frente comerás todos los días que vivas sobre la tierra. Por cuanto desobedeciste la voz de Dios y obedeciste la voz de tu mujer, a trabajar ahora. Vas a sudar todos los días. Y como de la tierra fuiste tomado, cuando mueras a la tierra volverás otra vez. Polvo serás, porque del polvo fuiste tomado. De ahí para adelante no hubo vida eterna en Adán y Eva. ¿Cómo tenían el privilegio de obtener la vida eterna? Si aceptaban la promesa que les dijo que vendría un Salvador. Y por eso se estableció el sistema de sacrificios. Por eso el primero que murió para solucionar la desnudez de Adán y Eva fue un cordero. Y ese cordero significaba ¿a quién? A Cristo, hermanos. Por eso en el libro de Pedro dice que Cristo es el cordero que murió desde antes de la creación del mundo. Desde el principio Cristo ya había muerto en la muerte de ese cordero para salvar a la raza humana. Entonces, hermanos, Adán y Eva tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio y de que un día volverían a entrar en ese paraíso únicamente si obedecieran y creyeran el mensaje que Dios tenía para ellos para volver a restaurarlos. Porque desde en ese entonces, hermanos, nadie volvió a entrar al huerto del Edén. Aquí dice que después de que Dios los sacó en la puerta del huerto del Edén, Dios puso a querubines, ángeles en la entrada del huerto del Edén, con espadas de fuego que se movían para allá y para acá, para que nadie entraba a comer del árbol de la vida. Y a la hermana Guay se le revela en la visión desde que cuando Adán y Eva fueron sacados del huerto del Edén, ningún ser humano entró al huerto del Edén y ni un ser humano ha comido nuevamente del árbol de la vida. ¿Cuándo van a comer los seres humanos del árbol de la vida? Hasta cuando entren en las puertas de la Nueva Jerusalén y entonces comerán del árbol de la vida. Por eso dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios, porque tendrán derecho a comer del árbol de la vida. Aquí a la iglesia de Éfeso Dios dijo, al que venciere, le daré que coma del árbol de la vida. ¿Queremos nosotros comer del árbol de la vida? Pues hoy les voy a demostrar que desde hoy mismo nosotros debemos de empezar a comer el árbol de la vida. No solo hasta cuando estemos allá y vamos a comer el fruto literal del árbol de la vida. Desde ahora mismo nosotros podemos ya ir comiendo parte del árbol de la vida simbólicamente. Y lo dice el Espíritu de Profecía y lo dice la Biblia. Muy bien, vamos a ver ahora qué dice Espíritu de Profecía con respecto al árbol de la vida. Ya vimos que el árbol de la vida fue puesto en el huerto del Edén. Ya vimos que el árbol de la vida, Adán y Eva lo comieron antes que pecaban. Después de que pecaron, ya no, hermanos, fueron sacados de allí. Y el huerto del Edén, hoy los científicos lo andan buscando y buscando y buscando. ¿Dónde estaba? ¿Dónde está? Porque inclusive hasta un río se perdió, no hay.
El río Tigris, el río, ¿cómo se llama? El río Éufrates, el río Gihón, allí están. Pero el río Pisón no hay. Cuando usted lee la Biblia, dice que del centro del huerto de Edén salía un río. Un río. Y después ese río se dividía en ¿cuántos? En 4 ríos, y ahí están los nombres. Esta semana estaba viendo en YouTube. Los científicos, los arqueólogos están buscando ver dónde y todo eso, dónde pues si es cierto lo que la Biblia dice. Y parece que están encontrando más o menos dónde estaba el río Pisón, pero que supuestamente se desapareció. ¿Saben cuándo? Cuando fue el diluvio. Cuando fue el diluvio la tierra fue trastornada, cambió de vista todo. Fue derribado muchas lomas, piedras y todo para enterrar todos los cadáveres que habían muerto. Eso lo dice Patriarca y Profeta. Hoy por eso tenemos petróleo. ¿Saben ustedes cuando usted está manejando su carro? El petróleo, la gasolina es el resto de todos los muertos que murieron antediluvianos y los árboles que fueron enterrados. Pero hoy nosotros manejamos nuestro carro y ni nos acordamos nada. Nosotros estamos usando el resto de los antediluvianos por si no sabía. Toda la arbolera que fue enterrado abajo y con todo el aceite de los seres humanos, porque nosotros somos grasa. Cuando nosotros quedamos ya deshechos y todo, su aceite queda ahí, ese aceitito de la gasolina que hoy maneja tu carro. Increíble. Lea Patriarcas y Profetas, vea cómo está explicado ahí y cómo está reservado eso para los días finales. Muy bien, entonces el huerto del Edén, hermanos, estuvo por un tiempo en la tierra, pero después fue quitado de la tierra. Vayamos a Patriarcas y Profetas, el capítulo 3 también. El capítulo se llama La Tentación. Si quiere leerlo y si no, pues yo lo leo. Dice acá entonces, hermanos, hablando de la tentación de Adán y Eva y del huerto del Edén, dice así, Patriarcas y Profetas, capítulo 3. Dice, el huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina de Dios. Y eso lo pueden encontrar más adelante y en la Biblia, Génesis capítulo 4. Dice que Adán y Eva mañana y tarde le hablaban a sus hijos y lo llevaban a la puerta del huerto del Edén allá lejitos y le decían a sus hijos, miren hijos, nosotros vivíamos allá, pero desobedecimos, entonces Dios nos sacó. Pero hay oportunidad de que Dios nos vuelva a entrar otra vez y cumplimos sus mandamientos y creemos en que hay salvación, pero que hay que obedecer. Y Caín decía, ¿cómo? No. Si Dios lo sacó de ahí, Dios es malo. Por eso Caín se comenzó a rebelar contra Dios y trató de apartarse de Dios. Más adelante dice, y Caín salió de la presencia de Dios y se fue al oriente. Ya no quiso venir más allí donde la presencia de Dios se manifestaba. Pero como nosotros no leemos tanto la Biblia, parece que no está allí, ¿verdad? Eso está en el texto, Génesis capítulo 4, verso 16, léalo. Ahí dice, entonces Caín decidió salir de la presencia de Dios y se fue a vivir allá en otra tierra oriente y olvidarse de Dios para siempre. Y allá formó su pueblo, ¿ya? Comenzó a tener hijos y esa es la gente mala que comenzó a poblar la tierra en ese entonces. Después la tierra se llenó de contaminación. Y el huerto del Edén estuvo ahí por mucho tiempo más. Ahí los verdaderos adoradores de Dios, allí iban a adorar. Como nosotros hoy venimos aquí al templo. Allí era el lugar de adoración, donde se iba a adorar a Dios. La presencia de Dios se manifestaba allí. Después en el santuario se le llamaba la Shekinah o la Shekinah, que quiere decir la presencia de Dios. ¿En dónde se manifestaba? En el lugar santísimo. El pueblo de Dios sabía que allí se manifestaba la presencia de Dios. Cuando Cristo vino al mundo, la presencia de Dios se manifestó directamente en la persona de Jesucristo, hermano Ever. En la persona de Jesucristo, Dios se vino a mostrar para que la raza humana tuviera completamente el conocimiento del verdadero amor de Dios y la salvación para cada uno de nosotros. Sigo leyendo acá acerca del huerto del Edén y dice acá,
Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. Allí renovaban sus votos de obediencia a aquella ley cuya transgresión los había arrojado del Edén. Cuando la ola de iniquidad cubrió el mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la restitución final, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, será restaurado y más glorioso y más gloriosamente embellecido que al principio. Entonces los que hayan guardado los mandamientos de Dios respirarán llenos de inmortal vigor bajo el árbol de la vida, y a través de las edades sin fin los habitantes de los mundos sin pecado contemplarán en aquel huerto de delicias un modelo de la perfecta obra de la creación de Dios, incolume de la maldición del pecado. Una muestra de lo que toda la tierra habría llegado a ser si el hombre hubiera cumplido el glorioso plan de Dios. ¿Cuándo va a ser restaurado el huerto del Edén a la vista humana? Cuando haya cielos nuevos y tierra nueva. El huerto del Edén dice acá, hermanos, y hay otras partes donde dice que si el hombre hubiera obedecido a Dios, hubiera sido fiel, con el tiempo toda la tierra se hubiera convertido en el huerto del Edén, toda la tierra. Si Adán y Eva no hubieran pecado, la tierra, dice en otras partes, lean el libro que se llama La Educación. El huerto del Edén era la escuela de Dios. Y si los hijos de Dios hubieran seguido obedeciendo y obedeciendo, hubieran nacido hijos y todo, pero se hubiera llenado la tierra, pero de gente santa, no los pecadores que vivimos hoy. Hoy hay gente tan depravada que hasta vive con animales. En España los hombres se casan con las ovejas. En California las mujeres están casando con los caballos, con los perros, con los puercos. Qué tan rebajado, ¿no? Y queremos que la tierra se convierta en un pedazo de cielo. Queremos que haya bendición. No, hermanos. Si Adán y Eva hubieran obedecido a Dios, hermano, la tierra se hubiera convertido en un Edén. Toda la tierra, no solo un pedacito como Dios había puesto ahí. El plan era llenar la tierra con gente santa, pero ya no se cumplió así. Pero Dios va a cumplir su plan. Por eso envió a Jesucristo a morir en la cruz para darnos salvación. Porque para volver a entrar al huerto del Edén no se podía entrar nada más así. Tenía que pagarse la deuda del pecador. Y Cristo la pagó en la cruz, por ti y por mí. Por eso hoy Jesucristo es nuestro Salvador. Adán y Eva se salvaron creyendo en que un día vendría el Salvador y que un día podrán entrar nuevamente en las puertas de la ciudad. Aquí dice Patriarcas y Profetas, hermanos, que el huerto del Edén por un tiempo estuvo sobre la tierra. Allí iban los verdaderos hijos de Dios a adorar. Pero cuando la tierra se llenó de maldad, Dios levantó, o sea, Dios quitó el huerto del Edén y lo llevó. Aquí hay discusión hasta entre los adventistas. Algunos dicen, aquí no dice que lo llevó al cielo, aquí dice que lo quitó, no se sabe. Yo creo que lo destruyó, porque solo se quedan con este párrafo. Aquí la hermana White dice de que Dios, la misma mano que lo había plantado, esta misma mano lo quitó de la tierra, y que será restaurado hasta cuando haya cielo nuevo y tierra nueva. Por eso Jesús dijo a la iglesia de Éfeso, al que venciere yo le daré a comer del árbol de la vida. ¿Dónde estaba ese árbol de la vida? En el huerto del Edén. Pero ese huerto del Edén era una copia del verdadero que está en el cielo. Por eso dice, cuando dice el Señor plantó, la palabra plantar no es que creó. Dios no creó el huerto del Edén, Dios lo plantó. ¿Saben qué es plantar en la palabra original? Es que Dios trajo plantas grandes ya de lo que existía y lo puso allí, plantar. Bueno, dejemos eso ahí. Vayamos ahora a lo que dice acá en el libro del Apocalipsis cuando habla del árbol de la vida, capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22, y luego vamos a leer otros párrafos del espíritu de profecía
¿qué dice acerca del árbol de la vida y del paraíso? Apocalipsis capítulo 22, versículo 1 en adelante. Vamos a leer, dice así. Y me mostró un río puro de agua de vida, limpio como el cristal, que provenía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de ella y de otro lado del río estaba el árbol de la vida, que llevaba 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y allí no habrá más noche, y no tienen necesidad de lámpara, ni de luz, ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinará para siempre jamás. Y sigue diciendo, hermana Estela, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor Dios de los santos profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben acontecer en breve. He aquí yo vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. O sea, cuando lees el libro del Apocalipsis, hermanos, hay promesas. Tenemos esperanza, hermanos, que un día vamos a vivir en un cielo nuevo, una tierra nueva, donde no habrá muerte, no habrá dolor. Vamos a tener derecho a comer del árbol de la vida. Por ahora en este mundo, hermanos, vivimos a veces cansados, tristes, como si ya no hay energía. Nadie ha comido del árbol de la vida desde Adán. Cuando lee Patriarca y Profeta lo que leímos hace un momento, ¿por qué los hombres antediluvianos vivían hasta 900, 800 años? Dice acá en Patriarcas y Profetas, porque el hombre estaba recién salido de las manos de Dios y había comido del árbol de la vida, tenía energía, estaba constituido, tenía reserva, pero a la medida que fue avanzando y fue avanzando, se está terminando. Hay un párrafo donde dice que si Jesús no viniera, el hombre solito desaparece de la tierra. Y lea la Biblia. En la Biblia los hombres tenían mujer a los 100, a los 200 años. Después bajaron a los 40, ya Isaac de 40 años tenía cuando consiguió su mujer. Hoy, en la época mía, hermano, hablando de los 70, de los 80, una mujer no se casaba menos de 18 años. La edad para casarse se consideraba de 18 para arriba. 14, 15, 16 era niña. Era niña todavía. De 18 años para arriba ya comenzaban si ya puede tener su novio, ya puede cocinar, ya puede trabajar, está bien, ¿no? Más antes era de 20 para arriba, en los tiempos de Cristo era de 30. Un hombre se le creía lo que decía cuando ya tenía 30 años. Menos de 30 años era niño, era joven. Todavía no había seguridad. Por eso Cristo empezó su ministerio, hermano, cuando tenía ¿cuántos años? 30 años. Porque si él hubiera empezado cuando tenía 20, 25, hubieran dicho que ese jovencito no sabe todavía. Pero cuando tenía 30 años ya se le consideraba un hombre adulto, como hoy. Una señorita de 14, 15, 17 años aquí en los Estados Unidos todavía se considera que es niña. Si un hombre adulto comienza a enamorar a esa niña, el hombre se va a la cárcel de por vida acá en la Florida. Porque una de 17 años todavía es niña y no piensa muy bien. No sabe si marido quiere o solo nomás quiere darle gusto a sus sentimientos y pasiones. Ya una de 18, 20 años para arriba, si ya se cree que ya piensa bien lo que va a hacer. Y así. Pero hoy, hermanos, hay lugares donde las niñitas de 12, 14 años, hermanos, ya se están casando. De 12, 14 años ya tienen otro bebecito caminando a su lado. Imagínense usted de aquí a unos 50 años. De aquí a unos 100 años si Cristo no ha venido a la tierra. Las señoritas, si no me equivoco, de 6 años ya van a tener su marido. Pero no va a ser niñita, no, ya su cuerpecito ya va a ser mujer. De 6 años ya va a tener su novia, va a tener su marido y hasta su niñito. Ya, de 7 años la señorita, su niñito ya va a tener 1 año. Y para esa generación va a ser normal.
Se imagine usted, hace 1000 años atrás, era raro mirar una señorita como, por ejemplo, disculpe hermanita, como ella que ya andando con su novio. No, eso era fuera de sí. Pero hoy, miren hermanos, ha venido la generación cada día más deteriorada. Y dice el espíritu de profecía, hermanos, si Jesús no viniera, la raza humana solo desaparece. Se va quedando en la nada. Mire cómo empezó. Los antediluvianos vivían 900. ¿Quién fue el hombre que vivió más? Matusalén, 969. Casi los 1000 años. Hoy para nosotros es imposible. Hoy nosotros, si acaso llega uno a 80, 90, como dijo Moisés, ¿verdad? Salmo 90. Moisés fue el que escritor de Salmo 90. El hombre más robusto vivirá 80 a 90 y ya con dolores. Nosotros, miren, estamos jovencitos. Tenemos la mitad de 80 y ya. En el tiempo de Isaac, 40 años, hermano, jovencito, bien rejuvenecido. Hoy, mire, hoy me falta ya unos 2 a 3 añitos para 50 sin dientes. 50 años, hermano. ¿Qué tal de aquí a 90 a 100? Y la generación más después, de 15, 14, 17, 18 años, ya va a estar ya como ahorita que estoy de 50 años. Algunos de 19, 20 años, ya se va a mirar como que está de 50 años. Y así viene. Hermanos, cuando Cristo venga y recibiremos la inmortalidad, porque es entonces cuando vamos a recibir el toque de la inmortalidad y comeremos del árbol de la vida, hermanos, la vida se rejuvenecerá y viviremos eternamente. Por eso dice en el libro de Isaías capítulo 11, donde dice que el día del pueblo de Dios será como el día de los árboles. Los árboles serán eternos, no habrá muerte, no habrá árbol seco. También los hijos de Dios no habrán enfermos. Todos serán saludables. ¿Por qué? Porque comerán del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque dice, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. Lo leímos, ¿verdad? Aquí dice, capítulo 22, verso 2. Dice, en medio de la calle de ella y de uno y del otro lado del río estaba el árbol de la vida que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. La medicina, hermanos, en el mundo nuevo, el árbol de la vida. ¿Cuál era el antídoto en el huerto del Edén para mantener la vida eterna? Comer del árbol de la vida. Pero cuando el hombre desobedeció a Dios, fue sacado de ahí y nunca más ha comido del árbol de la vida. Solo Adán y Eva la comieron. De ahí para adelante nadie otro más comió del árbol de la vida. Ni Abel, ni Caín, ni Matusalén. Nadie. La volveremos a comer hasta cuando entremos en el reino de Cristo. Sí, voy a leer lo que dice ahora el espíritu de profecía aquí basado en Apocalipsis 22. Vamos a ver si alcanzo a leer porque ya parece que en mi vista no tengo 50 años y también ya se me anda apagando ya. Dice acá, hermano, dice, está en el Testimonios Especiales. Dice, el árbol de la vida es una representación del cuidado protector de Cristo por sus hijos. Cuando Adán y Eva comían de ese árbol, reconocían su dependencia de Dios. El árbol de la vida poseía el poder de perpetuar la vida y mientras comían de él no podían morir. La vida de los antediluvianos se prolongó debido al poder vivificador de ese árbol, poder que les fue transmitido por Adán y Eva. Eso está en Review and Herald 26, 1897. Eso está escrito. Ahora ve lo demás que dice, siguiendo acá. El fruto vivificante es nuestro mediante Cristo. Es decir que ahora, hablando simbólicamente, hermano, para nosotros hoy también Cristo es el árbol de la vida. Porque ¿cómo vamos a tener vida eterna? Mediante Jesucristo, hermanos. Y por Cristo nosotros vamos a ir a comer del árbol, literalmente el árbol de la vida que Adán y Eva comieron. Voy a leer, vea.
O escuche más claro. Dice, el fruto del árbol de la vida en el jardín del Edén poseía virtudes sobrenaturales. Comer de él equivalía a vivir para siempre. Su fruto era el antídoto de la muerte. Sus hojas servían para mantener la vida y la inmortalidad. Por eso que dice en Apocalipsis 22, y la hoja del árbol es para la sanidad de las naciones. La gente que se va a salvar. Dios quiera que tú y yo estemos ahí, hermanos. No se me cansen. Luego dice acá, pero debido a la desobediencia del hombre, la muerte entró en el mundo. Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, cuyo fruto aún le había sido prohibido que tocara. Su transgresión abrió las compuertas de la maldición sobre la raza humana. El agricultor celestial trasplantó el árbol de la vida al paraíso del cielo después de la entrada del pecado, pero sus ramas cuelgan sobre la muralla hacia el mundo, que es más abajo. Por medio de la redención comprada por la sangre de Cristo, aún podemos comer su fruto vivificante. ¿Se entiende, verdad? ¿O no? Sí estamos entendiendo hasta aquí, ¿verdad? Ya leímos en Patriarcas y Profetas, hermanos. Por un tiempo el huerto del Edén, el árbol de la vida, estuvo en el jardín. El Edén estuvo mucho tiempo en la tierra. Allí los temerosos de Dios iban a adorar en la entrada, en la puerta. Pero cuando la tierra se llenó de maldad y antes de que el diluvio iba a destruir todo, Dios levantó ese paraíso, hermanos. ¿Y dónde está ahora? Lo que leímos. Fue trasplantado al paraíso que está en el cielo. Y aunque está allá en el cielo, dice acá, sus ramas salen sobre el muro y cuelgan para el mundo que está más abajo, para que aquellos que están allá abajo, aunque no comen directamente, pero por lo menos alcancen siquiera una de sus ramas. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. Por eso, mis hermanos, Cristo dice, yo soy el pan de vida, yo soy la vida. En otras palabras, cuando el árbol de la vida ya no se pudo comer por la raza humana, Cristo llegó a ocupar simbólicamente el árbol de la vida para que tú y yo podamos tener vida eterna. ¿Cómo vamos a llegar a tener vida eterna nosotros? ¿Creyendo en quién? En Cristo, hermanos. Por medio de Cristo nosotros ya podemos estar participando de los frutos vivificantes del árbol de la vida. Imagínate. La ciudad está rodeada de muro, nadie puede entrar. Pero el árbol plantado allá adentro, sus ramas sale por fuera y cuelga sobre el muro para abajo. ¿Para qué? Para darnos un poquito. Cristo dejó el cielo y se vino a esta tierra para que tú y yo, por medio de él, podamos participar de la salvación. Hermano, qué bendición. Voy a seguir leyendo. Dice acá, de Cristo está escrito. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Él es la fuente de vida. Obedecerle es el poder vivificante que alegra el alma. Cristo declara, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Sigo leyendo. El árbol de la vida plantado para nosotros. Los hijos de los hombres han tenido un conocimiento práctico del mal, pero Cristo vino al mundo para mostrarles que ha plantado para ellos el árbol de la vida, cuyas hojas era para la sanidad de las naciones. Las hojas de la vida, las hojas del árbol de la vida os son ofrecidas, son más dulces que la miel y que la que destila del panal. Tomad, comedlas, digeridlas y vuestro miedo se desvanecerá. Cristo era el árbol de la vida para todos los que quisieran tomarlo y comerlo. ¿Quién es el árbol de la vida para nosotros? Hermanos, miren, nosotros tenemos el privilegio de comer del fruto del árbol de la vida.
Aunque no literalmente del árbol que está en el paraíso de Dios. Pero a través de Cristo, hermanos. Cristo es el árbol de la vida para nosotros. Si nosotros, ¿qué dijo Cristo? El que no come mi carne y mi sangre, no heredará el reino de Dios. Y la gente pensaron, fuera yo caníbal para comer a otra persona. Pensaron que de verdad que había que comer el cuerpo de Cristo. No, era creer en Él, vivir obedeciendo las palabras de Dios. Cristo el Salvador del mundo. Vea lo siguiente, ya voy a leer otros 2 párrafos y ya vamos a estar terminando para que no se nos haga muy grande, porque si no la mente ya no capta todo lo que hemos aprendido. Dice también acá, otro símbolo del árbol de la vida, dice, la Biblia también es el árbol de la vida para nosotros. Recuerden todos que el árbol de la vida lleva 12 clases de frutos. Esto representa la obra espiritual de nuestras misiones en la tierra. No sé si entendemos, ¿verdad? Dice la mensajera del Señor, la Biblia es el árbol de la vida para nosotros. Recuerden todos que el árbol de la vida llevaba 12 frutos. Esto representa la obra espiritual de nuestras misiones en la tierra. La palabra de Dios es para nosotros el árbol de la vida. Cada porción de la Escritura tiene su uso. En cada parte de la palabra hay alguna lección que aprender. Aprender pues cómo estudiar nuestra Biblia. ¿Cómo vamos a participar del árbol de la vida desde ahora, hermanos? Leyendo la Biblia. Pero verdad que por eso no queremos leer. Porque el diablo sabe, hermanos, que nosotros al leer la Biblia vamos a comenzar a participar de la vida eterna. Por eso Jesús dijo, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Dónde puedes encontrar de Cristo? En la Biblia. Entonces, estudiando la Biblia es como que ya estuvieras comiendo de las ramas del árbol de la vida. Porque estás aprendiendo cómo llegar a tener vida eterna en Cristo. Y como vamos a ser salvos en Cristo, llegando allá, Cristo nos dará a comer del árbol de la vida. Pero por eso nosotros no queremos estudiar. Si yo preguntara, ¿cuántos estudian su Biblia diariamente? No me conteste. Tal vez si al caso la estudió hoy en la mañana. O tal vez no, tal vez hasta ahora mismo que estamos leyendo la está estudiando y con eso piensa él que ya recibió la energía para vivir eternamente, solo con que leyó un poquito ahora mismo. No, hermanos, tenemos que leer la palabra del Señor. ¿Y qué más dice acá? También representa la obra de nuestras misiones en toda la tierra, porque es a través de la obra que las otras personas también van a llegar a saber de la vida eterna. Entonces nosotros tenemos el privilegio de compartir el plan de salvación al mundo para que las personas lleguen a conocer que tenemos vida eterna creyendo en Jesucristo y que un día vamos a comer del árbol de la vida. Sí, dice más acá, Cristo es el árbol de la vida. Decía aquí, voy a terminar leyendo aquí porque está importante. Decía después de la Biblia, los nervios y los músculos espirituales deben de ser ejercitados con la palabra. El Espíritu Santo hará recordar las palabras de Cristo, ilumina la mente y conducirá en la búsqueda de Dios. Cristo es la fuente de nuestra vida, la fuente de la inmortalidad. Él es el árbol de la vida y todos los que van a Él les imparte vida espiritual. Cristo es la verdad de todo lo que encontramos en el Padre. La definición del cielo es la presencia de Cristo. La definición del cielo, hermanos, es la presencia de Cristo. Recuerden, hermanos, que en el cielo los ángeles, todos los querubines se postran y adoran. Y nosotros, hermanos, tenemos el gran privilegio de adorar a Cristo desde ahora. Ahora que lo conocemos y lo aceptamos, rindámosle honra y gloria y honor. Para que
cuando Cristo venga, hermanos, nosotros podamos recibir el toque de la inmortalidad y entrar en la vida eterna. Entrar en la vida eterna. Entonces, mis hermanos, ya vimos que desde ahora mismo nosotros podemos estar ya comiendo del árbol de la vida por medio de Cristo. Ya vimos que el huerto del Edén no está hoy en la tierra, pero por medio de Cristo nosotros ya estamos participando de esto. Voy a buscar otro párrafo acá que tenía y con eso vamos a dar por terminada nuestra reunión. Porque soy uno de los que cuando empiezo a hablar, ¿verdad? Que rápido se va el tiempo y no nos alcanza y rapidito se va el tiempo. Conflicto de los siglos. Cuando Adán y Eva se encontrarán con Cristo y entonces Cristo mismo va a dar el fruto del árbol de la vida y Adán entonces se postra de rodillas reconociendo que por culpa de él, la raza humana perdió el privilegio de estar en el huerto del Edén. Vamos a ver si lo encuentro ahora mismo, no me lo quiere mostrar por ahora. El árbol de la vida. Conflicto de los siglos, ahora sí ya no me lo muestra, pero se los resumo. Está en el capítulo la liberación del pueblo de Dios. Y ahí dice que cuando nosotros vamos a llegar allá, hermanos, en el mar de vidrio, entonces Cristo y Adán se van a encontrar. Y Adán recuerda que él estuvo en el huerto del Edén, pero por su desobediencia fue sacado de ahí. Y entonces cuando llega y entra y ve el árbol de la vida y ve y todo, se recuerda que si no hubiera sido por sus pecados, nunca hubiera salido del paraíso de Dios. Y Cristo mismo toma el fruto y le da a Adán y Eva para que coman del fruto de la vida que comieron antes de que el pecado entraba. Y entonces Adán dice, quita su corona y se postrará a los pies de Cristo, porque reconoce que únicamente por la muerte de Cristo, él tendrá derecho a comer del árbol de la vida. Y hermanos, cuando yo leo eso, yo parece que estoy allí. Y cuando Adán se postra, yo también, porque por el gran sacrificio de Cristo, hermano, nosotros también vamos a estar ahí. Después, cuando tenga tiempo, lea. Después dice, mis hermanos, Adán se levanta, toma su arpa y empieza a tocar su arpa y empieza a cantar. Y toda la gran multitud de salvados nos vamos a unir cantando. Digno es el Cordero de ser alabado y adorado, el canto de Apocalipsis 5. Digno es el Cordero de recibir honra, honor y gloria, porque por su sangre nosotros fuimos redimidos y tendremos derecho a comer del árbol de la vida. ¿Quieres tú estar allá? Conságrate, hermano, conságrate todos los días, estudia tu Biblia, comienza a participar del árbol de la vida, comer del árbol de la vida, leyendo tu Biblia todos los días, orando, cantando, preparándote. Y cuando Cristo venga dirá, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Y la otra parte donde dice, las puertas se abren y entonces dirán los que dan la bienvenida, entre la gente santa, los que guardaron los mandamientos de Dios y tienen derecho a comer del árbol de la vida. Que Dios nos bendiga, que nosotros lleguemos ahí cuando los ángeles nos den la bienvenida, nosotros cantando y adorando a nuestro único Salvador que sufrió para darnos salvación. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar. Vamos a ponernos en pie a ver si está listo el himnario allá. Vamos a ver cómo estará la pista de En Presencia Estar de Cristo. Ya que hablamos de eso, un día vamos a estar en la presencia de Jesús, cantándole porque Él es digno de adoración. Número 165, hermanos. En presencia estar de Cristo. Y hermanos queridos, consagrémonos, ánimo hacia adelante, no nos desanimemos. Aunque vengan pruebas, aunque vengan tentaciones, aunque venga lo que venga,
ya leímos que al que venciere se le dará derecho de entrar en las puertas de la ciudad y comer del árbol de la vida. Únicamente los vencedores, hermanos. Si usted se sentía cobarde, por favor, desde hoy en adelante, agarre fuerza y sea valiente, porque los cobardes no heredarán el reino de Dios. 165, en presencia estar de Cristo. 165, hermanos. Si no tienen himnario, pues ahí va a estar en la pantalla y también allá, pero la de allá está apagada, pero vamos a ignorarlo por ahora. En presencia estar de Cristo, 165. Y vamos a cantar con el espíritu y con el entendimiento. Es decir, cantando y imaginándonos, y no solo imaginando, viendo que estamos en la presencia de Jesús, porque sí la estamos, hermanos. Recuerden que donde venimos a reunirnos para estudiar la palabra del Señor, creemos que aquí está la presencia del Señor. Así que cantemos en la presencia de Cristo. A ver, que suene. Vamos cantando entonces. En presencia está de Cristo, su rostro que será, cuando al fin en pleno gozo mi alma le contemplará. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Solo tras oscuro velo, hoy lo puedo aquí mirar, pero pronto viene el día que su gloria ha de mostrar. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cuánto gozo habrá con Cristo, cuando no haya más dolor, cuando cesen los peligros al abrigo de su amor. Cara a cara espero verle, cuando venga en gloria y luz. Cara a cara ya en el cielo, he de ver a mi Jesús. Cara a cara, cara a cara, cuán glorioso.